muchas gracias a las organizadoras de GESMODI. Yo participé en las primeras con una ponencia sobre Sarmiento y la moda. En esta ocasión, como dijo Gisela, me dedicaré a dos corpus. Por un lado el corpus europeo y por el otro lado el rioplatense, y a dos términos, intelectuales y moda. Como tengo 15 minutos y traté de ser estricta con eso, he acortado muchísimo la ponencia, pero no quiero dejar de citar un epígrafe justamente publicado en Buenos Aires en 1837 en La Moda, Gacetín Semanal de Música, Poesía, de Literatura y de Costumbres. Cito: nuestras modas, como se sabe, no son por lo común sino una modificación de las europeas, pero una modificación artística ejecutada por hombres inteligentes, según el testimonio de los cuales vamos a presentar aquí las más generales y nuevas entre los elegantes. Fin de la cita. Desde las últimas décadas del siglo XX se revitalizó el estudio y análisis histórico e historiográfico de ciertas temáticas hasta entonces marginales en los escritos políticos y periodísticos del siglo XIX latinoamericano. Por ejemplo, el tópico acerca de la moda, asociado no solo al vestir o a la indumentaria, sino también a las nuevas tendencias, tanto en materia literaria, política, sobre las costumbres, hábitos o temas de conversación, cobró relevancia en los estudios contemporáneos. En varios de ellos se concluye que la moda ha sido protagonista incluso en diversos géneros literarios y también que el discurso referido a la moda, lo nuevo o las nuevas tendencias siempre estuvo ligado a una cuestión política. Sin embargo, ya desde el siglo XIX europeo se encuentran intelectuales teorizando sobre la moda y sus derivados. Honoré de Balzac en 1830, Charles Baudelaire a mediados del siglo XIX, Georg Simmel, Walter Benjamin y Siegfried Kracauer a comienzos del XX. En este trabajo sostenemos que la noción moda y su retórica obtuvo una forma conceptual similar a la concepción de intelectual. Ambos conceptos fluyen en un vaivén entre el bien y el mal, lo banal o lo no superficial, entre la ideologización o politización y la desideologización, o lo que es peor, la desaparición de su sentido sociohistórico, político y cultural. Es así entonces que trabajaremos sobre un dualismo, intelectuales-moda, que relacionados por un interrogante nos permitirá entender qué papel cumple un intelectual y qué argumentos arroja cuando éste observa la moda, en el sentido amplio que observaremos más adelante. Queremos exponer cómo el concepto moda ha sido politizado y difundido durante el periodo en que se piensa el progreso, la modernización o la modernidad, tanto en Europa, así como en una de las colonias de América en el sur, el Río de la Plata. La figura del intelectual politizado. El término inteligencia fue empleado por primera vez en Rusia en el siglo XIX. Los que habían pasado por las universidades y recibieron una cultura en lo esencial de origen occidental constituían un grupo poco numeroso, exterior a los cuadros tradicionales. Este estudio lo realiza Raymond Aron en El opio de los intelectuales, pero por motivos de tiempo voy a saltear directamente y voy a ir directamente, a la definición. En el Diccionario Enciclopédico Ilustrado de la Lengua Española, como en la página web de la Real Academia Española de 2018, no figura el concepto inteligencia, pero se encuentra desde luego intelectual, adjetivo perteneciente al entendimiento, espiritual o sin cuerpo, dedicado al cultivo de las ciencias y letras. Aclara que deriva del latín intellectualis. Nada se dice de su origen ni su vinculación con la política. Por el contrario, en el Tesoro de la Lengua Francesa Informatizada aparece la entrada inteligencia con S y con Z como sustantivo femenino. Allí también se la asocia históricamente al siglo XIX de la Rusia zarista. Se la concibió como la vanguardia intelectual que militaba por reformas políticos sociales. En resumen, este término de origen ruso tiene en su historia y en su definición mayor politización que el término hispano intelectuales, y por eso lo usaremos indistintamente para darle el cariz político que todo intelectual tiene y queremos que tenga. Agregamos entonces sobre la inteligencia que estos pueden ser poetas, ensayistas, estudiosos, escritores, políticos, artistas, científicos, profesores, autodidactas o periodistas. De modo que preferimos vincular a esta figura con su hacer, el análisis y realización de un diagnóstico. El intelectual traduce, es un puente, o debería serlo, entre la sociedad civil, la ciudadanía, el Estado y el conocimiento adquirido, científico o no. En el siglo XIX hubo varias personalidades que encajaban con el mote inteligencia, tanto en Europa como en el Río de la Plata.
Sin embargo, somos conscientes de la diferencia que hay a nivel contextual, del contexto histórico. Por razones de tiempo salteo esta parte, pero en la ponencia está trabajada. En definitiva, esta propuesta pretende corroborar que, en Hispanoamérica, la inquietud decimonónica de los intelectuales por desembarazarse del colonialismo se encontraba en una disyuntiva: imitar o copiar las costumbres, las modas, los usos de la Europa no española, perder los rasgos autóctonos y originales, o ingresar y aceptar un mundo netamente criollo, mestizo o, en el peor de los casos, nativo y salvaje. Contradicción y tensión planteadas por algunos de los hombres de la llamada juventud romántica argentina, que nos permiten proceder a la inversa de algunas posturas que consideran únicamente que es la novedad, lo nuevo, la moda europea, la que conquistó Hispanoamérica. Decimos que es lo contrario. La moda versus las costumbres. Para definir la moda debemos considerar que en tanto concepto inherente a la noción de cultura material y categorías asociadas tales como vestimenta, ornamentos, costumbres, tradiciones y hábitos, estas tres últimas son el alter ego a la moda, ella ha suscitado un creciente interés en distintos campos. Se debe en parte a que la moda impone condiciones no solo de universalización, sino de particularización, dice Benjamin, ya que su tiranía incluye el imperativo que no se la adopte de manera automática, esto es, que no se la copie. Por moda entenderemos no solo los efectos productos del vestir, sino además una práctica ligada a la incorporación de lo novedoso, las nuevas tendencias en materia política, jurídica, legislativa, literaria, económica, etc. Las costumbres se vinculan a una repetición rutinaria de una eterna imitación conservadora. La moda es también una imitación, pero inesperada, que se enlaza con el pasado, con el presente y con el porvenir. Esta imitación es fundamental, escribió Simmel, tanto para el individuo, para el científico, como para la moda. En el individuo engendra el orden práctico, la misma peculiar tranquilidad que goza para el científico, cuando hemos subsumido un fenómeno bajo un concepto genérico. La moda, en tanto fenómeno constante en la historia de nuestra especie, sus condiciones vitales quedan circunscriptas a una imitación de un modelo dado y satisface así la necesidad de apoyarse en la sociedad, conduce al individuo. Pero a diferencia de las costumbres y hábitos, la moda tiene dos funciones radicales: unir y diferenciar, y esto implica dejar excluido a un círculo que no lo puede seguir. El papel de la moda entonces se da en una combinación entre lo que se deja y se retoma del pasado, las exigencias del presente y su indefectible transformación futura. Intelectuales europeos y la mención a la moda. En este apartado trabajaremos sobre un pequeño recorte de autores europeos que han sido testigos de las transformaciones revolucionarias del continente y por ende fueron partícipes de un nuevo espacio público en el que se daba el proceso de modernización, tales como Honoré de Balzac, quien en 1830 publica el Tratado de la Vida Elegante por primera vez en el semanario La Moda, o La Mode; Charles Baudelaire en El Pintor de la Vida Moderna, Lo Bello, la Moda y la Felicidad, publicado en 1863, y luego trabajamos con Simmel, con Krakauer, pero por motivos de tiempo me detendré fundamentalmente en Balzac y Baudelaire. Balzac, un exponente intelectual que supo recuperar en sus escritos y aforismos de manera irónica y sarcástica el papel de la moda, arroja una definición enteramente relacionada con la idea de nación. Allí reveló una patología de la vida social propia de la modernidad europea. Se interrogó por los hábitos y costumbres que hacen a la distinción entre personas que gozan de la fortuna en detrimento del pueblo, describiendo a la moda como lo que envilece o muere al volverse común, pero que existe y estipula nuevas modas gracias al poder de la opinión. El hombre que viste a la moda, dice Balzac, no solo es un moderno, sino que depende de aquel hombre que no puede portarla, el trabajador. Lo escribe sin tapujos. La moda solo emerge en un pueblo de pobres y en una nación de personas que producen y personas que consumen. En Balzac se apoya Charles Baudelaire, en El Pintor de la Vida Moderna, Lo Bello, la Moda y la Felicidad. Allí desplegará los elementos que permitirán descifrar las costumbres, la moral y la estética de una época, lo cual implica lo eterno y lo relativo. Mientras que lo eterno lo descarta por no permitir una identificación clara y determinada de un tiempo histórico, lo relativo, que implica la moda, la moral y la pasión, permiten comprender ese contexto. Leo un pequeño apartado sobre la modernidad en Baudelaire. Sin duda, tal como lo he retratado, este solitario de imaginación activa, siempre en marcha por el gran desierto de hombres, tiene un objetivo más elevado, distinto del placer fugaz de la circunstancia. Busca lo que se me permitirá llamar la modernidad. Se trata en su caso de rescatar de lo histórico cuanto la moda contenga de poético, de extraer de lo eterno lo transitorio. Bueno, tengo
menos de 5 minutos para pasar a los intelectuales rioplatenses y la crítica de la cultura añeja. Y me basé fundamentalmente en el gacetín La Moda, como les mencioné, de 1837-1838. Son 23 fascículos en donde trabajan principalmente algunos conceptos sobre política y moda en tiempos de Rosas, en tiempos de censura a la libertad de expresión. Por ende, la moda muchas veces pasó a ser una excusa para poder referirse a cuestiones del orden político, social, cultural, de transformaciones profundas, ¿no? En la producción literario-periodística de la Argentina decimonónica, la alusión a las modas extranjeras como parte del proyecto nacional puede ser vista como una forma alternativa de propaganda nacional. Los editores de la moda tenían claro 3 caracterizaciones sin jerarquías en su mención acerca de la condición femenina en relación a la moda. La mujer dependiente de la frivolidad, la coquetería, el ornamento y el matrimonio. 2, la absolutamente libre y fuera de control, la mujer de la calle, en contraposición a la señora y la señorita. Y 3, la víctima de una sociedad o de la mitad de ella. ¿Quién debe hacerse cargo de quién es la culpa? Los editores no dudan en afirmarlo, y esto es sorprendente para la época en que me estoy refiriendo. Cito: el hombre pone el último sello a los defectos de su educación, haciéndola vana, coqueta, falsa. La mujer es preparada para la dicha del padre, del esposo, del hijo, y eso solo ofrece ilusiones que desaparecen como el sueño o como la moda. Aquí la mujer es una víctima, pero al ser una condición, es desde luego temporal, pasajera. Escriben: su principal condición es agradar, el lujo la deslumbra, un tocador absorbe sus preciosas horas, hojea rápidamente una insignificante novela. Para terminar, quisiera compartir con ustedes, porque no es muy conocido este gacetín, una de las propuestas políticas a través del concepto moda en cuanto a la mujer, ¿no? Cito nuevamente el gacetín La Moda. En cuanto a la mujer, artífice modesto y poderoso, que desde su rincón hace las costumbres privadas y públicas, organiza la familia, prepara el ciudadano, echa las bases del Estado, su instrucción no debe ser brillante, no debe consistir en talentos de ornato y lujo exterior, como la música, el baile, la pintura, según ha sucedido hasta aquí. Necesitamos señoras y no artistas. La mujer debe brillar con el brillo del honor, de la dignidad, de la modestia de su vida. Sus destinos son serios, no ha venido al mundo para ornar el salón, sino para hermosear la soledad fecunda del hogar. Es de fundamental importancia dar cuenta y hacer justicia de este párrafo y decir que en verdad allí donde dice que no debe tener un brillo propio del ornamento, se refiere cual metáfora al brillo que la luna no posee, ¿no? Sino que tiene que tener la mujer una originalidad y un brillo propio que debe salir de ella. Y como desdeñan la sociedad de su tiempo porque está vinculado al mundo español, al mundo colonial y a una tradición que es justamente contraria a lo novedoso, prefieren, dicen, resguardarla dentro del hogar de la familia y que de allí surja la novedad, lo nuevo, la moda. Y por eso escriben estos gacetines para que las señoras porteñas puedan, colocarse en el lugar de las señoras europeas, ¿no? Y tratar de imitar, pero al mismo tiempo proteger la originalidad y el estilo criollo, ¿no? Como conclusiones, y creo que me quedan 2 minutos, llego bien. Lo que quisimos mostrar hasta aquí es, por un lado, la postura ambivalente que ciertos intelectuales adoptaron respecto al concepto moda. En segundo lugar, exponer que al referirse a ella, indefectiblemente refieren a la diferencia de los sexos, al hombre y o a la mujer según el caso. En tercer lugar, y a pesar de las influencias de la Europa no española, algunos intelectuales hispanoparlantes han diagnosticado un destino para su patria o nación a partir de nuevos modos de entender la moda. En todo caso, anotamos la politización del concepto y su intrínseca relación con la historia del pensamiento y la literatura en ciertos hombres intelectuales del siglo XIX. Tal como diagnosticó Georg Simmel en 1905, la cuestión de la moda no es ser o no ser, sino que ella es simultáneamente ser y no ser. Se sitúa siempre en aquel parteaguas entre el pasado y el futuro, proporcionando así durante su apogeo un sentimiento de presente tan intenso como su propia muerte.
El dualismo, intelectuales moda, que pretendimos analizar se hizo carne y hueso. Honoré de Balzac, Baudelaire, Simmel, Krakauer, Benjamin, Alberdi, la generación del 37 del Río de la Plata. Con todos ellos hemos demostrado cómo han conquistado y difundido el concepto moda y su clara reminiscencia con la construcción sociopolítica de su tiempo. Sus obras, por cierto, construyen lo que podemos denominar cultura material en momentos en que se reflexiona sobre la modernidad. Muchas gracias.